Dicen que los lugares consagrados están protegidos. Yo viví en un claustro del siglo X y aprendí que esa idea no siempre resiste la noche. Soy Uriel, y esto que vas a escuchar es el testimonio de alguien que pasó más de un año durmiendo entre muros de piedra, rezos a media voz y corredores que recuerdan a quienes ya no están. Lo llamamos el fantasma del claustro, porque nadie encontró otra forma de nombrarlo. Antes de que pienses en leyendas adornadas o en la sugestión de las horas muertas, escucha esto con cuidado. El edificio existe, las losas están gastadas por el paso de los siglos, y quienes vivieron allí juran que algo o alguien duplicó a un compañero una noche. No afirmo verdades absolutas, recopilo voces, sensaciones y hechos que alteraron la rutina de gente común. Si te interesa este tipo de historias, suscríbete para no perderte las próximas noches en las que desenterramos memorias que todavía helaban la piel al contarlas. Me la contó Mario. No diré su apellido para respetar su privacidad, en primera persona, con la voz aún tensa cuando nos lo narró en el comedor una tarde de lluvia. Él llegó al claustro como muchos, buscando un espacio para estudiar, encontrar silencio y poner su vida en orden. El lugar estaba a las afueras de la ciudad, rodeado de huertos y caminos de tierra, una capilla, un patio central cubierto de hiedra y habitaciones pequeñas con ventanas que miraban hacia muros milenarios. Se sentía histórico al tocarlo, la piedra fría, las losas que crujían distinto, el eco de pasos que no siempre tenían respuesta. Las tareas nocturnas eran parte del día a día, limpiar, leer, algún turno de vela para la capilla. Pero había pequeñas labores domésticas que nadie quería, tender ropa a la madrugada, cuando el aire se vuelve pesado y las sombras se alargan. Mario me dijo que desde su primer mes aprendió a terminar rápido esa tarea. Es cuando más te acuerdas de que no estás solo, me dijo. Aprendió a tender entre los arcos del claustro, junto a una pared donde la piedra acumulaba una humedad que olía a tierra vieja y a incienso lejano. Esa noche en particular estaba nublado, el patio estaba frío, la luz amarilla de una farola en la lejanía hacía halos sobre las losas. Mario llevaba la ropa en el brazo, la voz de un radio apagado llegaba desde el dormitorio de los demás como un hilo, y en la penumbra algo llamó su atención, una figura inmóvil al final del corredor, vestida con una prenda oscura que no reflejaba la luz. Parecía una silueta recortada contra la boca de una puerta cerrada. Por un momento pensó que era un compañero que regresaba tarde, tal vez Carlos, que solía fumar en el patio. La figura estaba de pie, sin moverse, con la postura que tendría cualquiera que espera, como si mirara hacia el patio. Mario no sintió miedo inmediato, sino la típica sensación de alivio cuando reconoces un rostro conocido. Se acercó sin prisa. En su cabeza ya planeaba una broma para cuando el compañero volviera a decir, ¿por qué me llamaste? Fue entonces cuando notó el detalle que lo heló. La figura sostenía un cigarro encendido. La brasa al final del filtro emitía un punto anaranjado que parpadeaba en la oscuridad. Había un hilo tenue de humo que subía tranquilo, casi sin aroma, como si la noche absorbiera la nicotina. Mario pensó, Carlos, qué atajo tan raro, y se dejó llevar por esa confianza. Se quedó a tal distancia que aún podía ver la silueta y los rasgos borroneados por la sombra. Intentó saludar con la voz queda, un «¿Qué haces aquí?», que sonó más bajo de lo que pretendía. No hubo respuesta. La figura no giró la cabeza. En cambio, una risa muy baja, apenas un murmullo, brotó al otro extremo del corredor. Era una risa corta, sin humor, una especie de tic que no correspondía con la postura apacible de quien fuma y espera. Mario se tensó. En ese mismo segundo, la luz mortecina del cigarro se apagó de golpe. La oscuridad que siguió no era solo ausencia de luz, era un peso en el aire, como cuando una puerta se cierra y el cuarto se queda sin respiración. Mario retrocedió un paso. Cuando giró la cabeza para buscar a alguien más cerca, la puerta de la sala de formación se abrió y con total naturalidad apareció Carlos, con el abrigo en el brazo, la boina ladeada y el saco con olor a tabaco. Carlos se acercó, casual, hasta donde Mario estaba.
Pasaron al lado de la figura oscura sin que ésta pareciera notarlos. «¿Qué pasa? Te ves pálido», le dijo Carlos, medio preguntando, medio bromeando. Mario no entendía. Señaló con la barbilla. Y el tipo que estaba ahí, el que tenía el cigarro. Carlos lo miró como si hablara de una película. «No había nadie, güey. Estás jugando conmigo. Si estabas bromeando, muy pesada». Aquello fue el nudo que tensó la noche. Mario llevó la mano al lugar donde estuvo la figura. La piedra estaba intacta. Solo el frío de la pared sobrevivía. Nadie más vio nada. No había colillas en el piso. No había ceniza. La risa, si es que la había, se había quedado en su cabeza. En ese momento, no supo si había perdido la cordura o si algo había usurpado la forma de su amigo por un instante. Lo que no supo hasta más tarde fue que algunos hermanos del claustro tenían una palabra para esto: suplantación. «Te imitan para acercarse», le dijo uno de los mayores, con voz baja y mirada cansada, y esa interpretación se pegó a la experiencia como una mancha que no se quitaba. Al día siguiente, como si la lógica quisiera calmar el miedo, apareció un testigo más. Doña Ángela, encargada de la cocina, contó que la noche anterior había visto una figura al otro extremo del patio, cerca del pozo. No se me acercó, nomás se quedó viendo como quien mira un cuadro. Se sentó, fumó y al rato se fue, dijo con la rutina en la voz de quien ya no se sorprende del mundo. Pero su relato no ayudó a disipar la inquietud. Más bien la amplificó, porque era la primera vez que alguien mayor, de esos que no creen en cuentos, reconocía que algo ahí se movía con intenciones que no entendían. Después de esa velada, las pequeñas anomalías se multiplicaron. Luces que se encendían solas en la madrugada. Un manto que se corría sobre un banco del coro y se volvía a poner exactamente donde estaba, como si una mano invisible lo acomodara. El altar menor tenía una vela que, al apagarla por la noche, reaparecía a la mañana siguiente consumida a la mitad, como si alguien la hubiera encendido y apagado en secreto. Los más jóvenes rieron al principio, buscaron explicaciones razonables, corrientes de aire, fallas en el cableado, alguna broma de pasantes. Pero entre las paredes se acumulaba una sensación más firme. No todas las cosas tenían explicación humana. Mario decidió que aquella vez no iba a callarlo. Llamó a Carlos y le pidió que lo acompañara a atender lo que quedaba. Caminaron juntos por el corredor donde había visto la figura. El claustro olía a humedad, a libros viejos y a incienso, mezclado con algo que no sabía identificar. Una nota metálica, como a óxido o algo que se descompone lentamente. A mitad de camino, Mario se detuvo, diciéndole a Carlos que estaba bien, que ya no veía nada, que quería creer que todo había sido producto de la noche. Carlos, que siempre fue de esos que te ponen la música para ahuyentar la pena, puso una mano en el hombro de Mario y dijo: «Vamos a reírnos mañana a la hora de café. Mírala tú solo en otra vuelta si quieres». Pero cuando estuvieron frente a la puerta del cuarto de oración, la figura volvió a estar ahí. No era exactamente igual. Esta vez no sostenía cigarro, pero su postura, la inclinación de la cabeza, la forma en que parecía mirar sin rostro, eran la misma nota desafinada. Mario sintió que la sangre se le helaba. Se quedó inmóvil. Carlos, por un segundo, pareció dudar. Y entonces, con una calma que nadie esperaba, Carlos dio un paso adelante. No fue un paso temerario. Fue como quien camina para saludar a un conocido. Extendió la mano y dijo: «¿Qué haces aquí tan tarde?». La figura continuó inmóvil, sin responder. Frunció el ceño, volvió a abrir la boca, y en ese instante la figura dejó de parecer humana. Sus contornos se volvieron menos nítidos, como si la oscuridad los tragara por dentro. Un olor a quemado, minúsculo y concentrado, se metió en la nariz de Mario. Fue tan leve que pudo confundirse con una vela mal extinguida. Carlos se retiró, aclarando la garganta. «Nada, nada», murmuró. «A ver, vámonos». Caminaron de regreso por el corredor. Por el rabillo del ojo, Mario volvió a mirar y notó que la figura ya no estaba. Al llegar al dormitorio, Carlos hizo un chiste torpe sobre películas baratas. Nadie habló más de ello en voz alta hasta que, una semana después, se corrió el rumor de que la silueta se había presentado a otros y que en una ocasión, según dijo uno de los hermanos más mayores, la figura hizo algo que nadie supo explicar. Imitó la voz de una mujer que ya había fallecido y llamó a su nombre dentro de los corredores. Lo que siguió fue una mezcla de pánico contenido y rituales de rutina. Algunos optaron por guardar las luces encendidas hasta tarde, otros empezaron a dejar pequeñas imágenes de santos en los rincones.
Nadie se burló en público entonces, pero en las conversaciones de pasillo, la palabra suplantación volvía como un golpe de campana. No es que no crea en Dios, comentó un día el hermano José con la mirada perdida, pero aquí nadie está exento de lo que el mundo acumula. Hay presencias que se esconden detrás de nosotros. Esa frase, pronunciada con cierta cansancio, se volvió un eco que no dejaba caminar tranquilo a los más sensibles. Mario fue perdiendo la confianza en la soledad del claustro. Empezó a evitar tender la ropa después del anochecer. Pidió que hicieran turnos para que nunca quedara solo en los pasillos. Hubo noches en las que al recoger sus cosas sintió como si alguien lo mirara desde la celda de enfrente. Un par de ojos que no se reflejaban en la piedra, como si la mirada viniera de lejos. La sensación más insoportable era la de ser observado por algo que imitaba formas humanas para acercarse sin que lo notaras. «Se parecen a nosotros para que les abras la puerta», me dijo un compañero. «Y cuando ya están dentro, lo que quieren puede ser cualquier cosa». La comunidad trató de buscar explicaciones más racionales. Revisaron el sistema de electricidad, hablaron con el cura del pueblo sobre corrientes de aire y con una historiadora local que les contó que el claustro había sido usado a lo largo de los siglos como hospital durante una epidemia, que en los libros de archivo aparecían nombres de enfermos que nunca salieron. Esos datos no tranquilizaron a nadie, ofrecían contexto, no alivio. Saber que la piedra guardaba memorias tristes no impedía que alguien sintiera, en medio de la noche, una presencia que respiraba con otra cadencia. Un suceso particular terminó por inclinar la balanza hacia la paranoia. Fue una madrugada en la que la luna estaba oculta y el viento golpeaba las ventanas con un sonido que parecía un susurro. Mario se despertó sobresaltado porque alguien le había hablado en la puerta de su cuarto. Abrió con cautela y encontró el corredor vacío. Al volver sobre sus pasos, notó que en la mesa donde apoyaba sus cosas había un papel doblado. Dentro había una nota breve. «No mires». No estaba firmada. La letra no se parecía a la de ningún residente. Fue la advertencia más directa que recibieron. Carlos, por su parte, también comenzó a cambiar. Lo que antes era un tipo que reía y tiraba chistes para aliviar la tensión, se volvió más callado. Empezó a dormir con la radio encendida, a encender incienso por las mañanas y a buscar compañía afuera hasta altas horas. En una charla privada con Mario, dijo algo que muchos no dijeron por miedo a sonar locos. «A veces siento que me miran por dentro, como si quisieran saber cómo suena mi voz para poder replicarla». Esa frase metió ese temor en la piel de Mario como quien mete una espina bajo la uña. Con el paso de los días, la comunidad registró otras raras coincidencias: espejos empañados con manos dibujadas que nadie reconocía, pasos apresurados en la torre cuando nadie subía, una canción que sonaba en la lejanía sin fuente aparente. Las reacciones se dividieron entre quienes aumentaron las vigilias y quienes buscaban formas de racionalizarlo todo. Pero entre los mayores se consolidó una lectura clara. Alguien o algo se estaba presentando con máscaras humanas para tender una trampa. La palabra manifestación empezó a usarse, siempre matizada por cautela. Según los que saben, según lo que escuché, algunos creen que, nunca una verdad concluyente, siempre una hipótesis que se decía en voz baja. Una noche, harto del temor y en busca de respuestas, Mario decidió hacer algo que no contaría orgulloso. Volvió solo al corredor donde había visto la figura por primera vez. Llevaba una linterna pequeña y el corazón a punto de salírsele del pecho. Quería confrontar el miedo con su propia mirada. Al llegar, encendió la linterna y barrió la piedra con el haz de luz. No encontró a nadie. El haz iluminó el suelo, las grietas, un rincón donde un gato se acurrucaba. Fue entonces cuando oyó una risa detrás de él. No era humana en su registro. Era corta, seca, sin cadencia. Se volvió y al borde de la luz una sombra se perfiló. La silueta imitó un gesto que Mario conocía bien, la forma en que su madre se recogía el cabello al dormir, un movimiento minúsculo, íntimo, que lo partió en dos. El gesto, familiar y fuera de lugar, le provocó una mezcla de ternura y terror. La sombra dijo, con una voz que por un segundo sonó igual a la de su hermana, palabras que lo dejaron sin aire: «¿Por qué te asustas? Soy yo». Mario no pudo distinguir si la frase venía de algún altavoz, de su mente o de la propia figura. Salió corriendo.
No contó a nadie lo que había escuchado hasta semanas después, por vergüenza de parecer un loco. Cuando lo contó, la comunidad lo recibió con silencio y miradas que no pedían más explicaciones. Para algunos, fue la prueba de que lo que estaban enfrentando no solo imitaba voces, sino afectos. En medio de todo esto, uno de los hermanos más jóvenes, un hombre sencillo que trabajaba en el archivo, encontró un pequeño recorte en los libros del convento, una anotación que hablaba de un alma errante, que en el siglo XVII solía aparecer a los nuevos huéspedes para buscar compañía. La nota era breve, quizá una superstición redactada por alguien que vivió algo que no supo nombrar. Para quienes leían con la cabeza fría, era una curiosidad. Para los que ya no dormían tranquilos, se volvió una confirmación más de que la historia del claustro no era un asunto de fechas y documentación, sino algo que recorría a los vivos como una sombra que se pega a la ropa limpia. Hubo una discusión entre los mayores sobre qué hacer. Algunos propusieron cambiar de edificio. Otros se negaron, por respeto a la historia y porque dejar el lugar suponía admitir que algo había ganado. Se decidió, de manera informal y sin mayores anuncios, que las actividades nocturnas se harían en grupo. Nadie debía quedarse solo. Eso calmó a unos, azuzó la inquietud de otros. La medida pareció funcionar por unas noches, hasta que la figura volvió a manifestarse en un pasillo donde había más gente. Esta vez se apareció en el umbral de la sala de estudios, y según varios testimonios, imitó a 2 personas a la vez. Primero la vecina que solía cantar, y luego la voz de un estudiante que había muerto años atrás en el pueblo. El resultado fue un murmullo escalofriante que nadie logró identificar por completo. Una de las reacciones más llenas de frase cortante provino de un hermano que tomó la iniciativa de registrar todo en un cuaderno. Fechas, horas, descripciones. Era un intento de dar forma a lo informe. En su libreta anotó, con letra temblorosa: la figura se alimenta de nuestra memoria, se viste de quienes amamos para entrar. No era una conclusión técnica, era una observación cruda, nacida del miedo. Y, quizá por eso, fue la que más resonó dentro de la comunidad. Al cabo de varias semanas, el ambiente del claustro había cambiado. Lo que antes era rutina se había convertido en hipervigilancia. Los que podían, salían más seguido, como aireándose del peso que impregnaba la piedra. Los que se quedaban, hablaban con un tono bajo y contenido, como si tuviesen miedo de que las palabras altas llamaran a algo que no era humano. Mario, pese a todo, decidió quedarse, no por cobardía o por heroísmo, sino porque, en el fondo, sentía que huir sería admitir que la historia tenía razón. Y, por si fuera poco, nadie sabía con certeza qué era: un remanente de dolor, una interpretación colectiva, o algo que se alimentaba de la memoria. Un día, mientras ordenaba unos libros en la biblioteca del claustro, Mario encontró una fotografía antigua en blanco y negro. Mostraba a un grupo de personas en el patio central, con vestimentas de otra época. Entre ellas, una figura en la sombra, apenas un manchón oscuro al borde de la foto. Alguien había garabateado en el margen con tinta: no abrir de noche. Fue la última nota que leía antes de que, al cerrar el libro, alguien, o algo, le llamara por su nombre desde el otro extremo de la sala. La voz no pertenecía a nadie que estuviera dentro. Era un eco de una voz de mujer que ninguno de los presentes reconoció, pero que los dejó temblando. Esa misma noche, en la mesa del comedor, la conversación giró sobre las primeras experiencias de cada quien. Cada relato agregaba una pieza a un rompecabezas que nadie quería armar del todo. Alrededor, la lámpara parpadeó, y alguien comentó, en tono seco: el claustro guarda cosas que pasan desapercibidas durante el día. Pocos meses después de aquellos eventos, algunos abandonaron su estancia. Otros se quedaron con la cicatriz de la experiencia en la voz, y quienes permanecieron aprendieron a convivir con la duda, con la posibilidad de que lo que se parecía a nosotros no tuviera intención humana. Yo mismo escuché esa historia en una noche larga, con café frío y la lluvia golpeando la ventana del estudio. Mario terminó su relato mirando a la taza, como si esperara que el calor devolviera algo de normalidad a su piel. Lo que más me asusta, me dijo, es que no puedo asegurar si fue una coincidencia, una broma de mal gusto,
o algo que realmente busca copiarte. Pero sí sé esto, ya no me siento seguro cuando algo te conoce por fuera y no por dentro. Sus palabras me dejaron un sabor a metal en la boca. Antes de que te relaje la idea de que todo quedó en pequeñas anécdotas, te dejo la imagen que cerró esa fase del relato. Una madrugada en la que Mario, ya casi resignado, salió al patio central. La luna estaba alta, blanca, y sobre las losas se proyectaban sombras como hilos negros. Al fondo, entre los arcos, se perfiló una figura que, por un segundo, tomó la forma de Carlos de espaldas. Se quedó inmóvil, y luego se giró hacia él. No tenía rostro, pero abrió la boca y emitió una risa que no era humana. Fue entonces cuando Mario comprendió algo que nadie quisiera sumar. La imitación puede ser el primer paso para el engaño. Se llevó las manos a la cara y empezó a rezar, no por una doctrina, sino porque necesitaba una palabra que ordenara el caos. Algunos lo llamaron cobarde, otros prudente. Mario no decía si la oración calmó algo o si simplemente lo mantuvo despierto hasta el alba. Y fue en esa madrugada, con la risa aún rebotando en sus oídos, cuando decidió que había que contar lo que había vivido fuera del claustro. No buscaba fama, ni tenía intención de asustar. Solo quería que alguien ajeno escuchara, y quizá corroborara que aquello no se trataba de él solo. Por eso me llamó a mí semanas después, cuando ya no aguantaba el silencio que se había apretado en su garganta. Aquí, en la penumbra del relato, se abre una pregunta que nos persigue. Si algo puede fingir ser quien amamos para acercarse, ¿en quién podemos confiar? El claustro, con su peso de siglos, parecía un buen lugar para que la memoria y la presencia se encontrasen. Y, sin embargo, no había garantías. No terminé de contar todas las noches, ni siquiera las pequeñas que acabaron por descomponer la tranquilidad de los que allí habitaban. Me detengo ahora en este punto porque lo que sigue cruza otro umbral, el de la familia que vive en un departamento en León y que años después sufrió una visita de una figura blanca que atravesaba las habitaciones como un silencio. Es una historia que guarda el mismo hilo que el claustro, la imitación de lo cercano y la sensación de que lo sagrado no siempre protege. Pero antes de seguir, quiero subrayar algo que Mario y otros me repitieron. Cuando algo se presenta con la voz de quienes has amado, la mente tiende a abrir la puerta. Y esa apertura, aunque pequeña, puede ser suficiente para que lo inexplicable se haga presente de formas que no aprendemos a manejar. Entonces, quédate. Lo que vendrá a continuación no es una moraleja ni una solución. Es otra revelación que confirma que el fantasma del claustro no fue un caso aislado. La siguiente historia viene de León y tiene esa calma que asusta, porque ocurrió dentro de una casa común, la misma en la que un niño crece, aprende a tocar la guitarra y cree que las sombras son solo trucos de la luz. Me la contó un hombre que prefirió no dar su nombre. La voz se le quiebra cuando recuerda que, durante años, en su casa apareció una mujer vestida de blanco que cruzaba la sala como si anduviera por un pasillo sin puertas. Era un departamento antiguo en la calle Juárez, pisos de tablón que crujían con el paso, ventanas que miraban a un patio interior y un balcón con macetas descuidadas. La familia vivía en ese lugar desde hacía generaciones. La abuela con su postal de costumbres, la madre que criaba a los niños con un rasgueo de guitarra a la hora de la cena y el narrador, que aprendió a afinar las cuerdas en aquel cuarto donde el sol hacía franjas sobre el colchón. La primera vez fue casi un accidente de la memoria. Tenía 7 años y despertó a la madrugada. Creyó que era su madre por la caminata suave hasta la cocina, pero al asomarse vio, a través de la rendija de la puerta entreabierta, la silueta de una mujer clara que iba de un extremo a otro del departamento sin tocar nada. Llevaba un vestido blanco que no se pegaba a los muebles, parecía flotar apenas sobre el piso. No había un sonido de telas, ni un roce. El movimiento era como el de una figura en una fotografía antigua que cobrara vida. El niño pensó que era su tía que venía a checar algo, pero cuando encendieron la luz, la sala quedó vacía. Con los años se sumaron detalles que dejaron de ser coincidencias. La figura aparecía con más frecuencia cuando la casa estaba en silencio, después de cenar, en la siesta, en la madrugada cuando alguien abría un libro.
No tocaba nada, y sin embargo, había rastros sutiles. Una guitarra afinada en una posición distinta, una servilleta doblada de otra manera, una vela consumida hasta la mitad. Nadie podía decir con certeza que la mujer hubiera interactuado, pero la sensación de presencia crecía como una neblina que se va metiendo por las rendijas. Los padres no eran de creer en fantasmas. Su madre, mujer práctica, decía que eran corrientes de aire o el crujir natural de una casa vieja. Pero hubo testigos que rompieron la calma de la incredulidad. Un maestro de guitarra que daba clases en la sala llegó una tarde y al ver las sillas ordenadas de forma distinta de como las dejó, aseguró haber visto a una mujer pasar sin hacer ruido. Un vecino, de visita años después, dijo que en la noche había visto una figura asomándose por la ventana del balcón, la figura blanca recortándose contra la luz del patio. Y la abuela, que no hablaba mucho de esas cosas, confesó en voz baja que desde que ella era joven había escuchado pasos en la azotea cuando nadie subía. Hubo un momento en el que la familia dejó de ignorar lo que pasaba. La hermana mayor del narrador, que se había mudado a la ciudad pero regresaba cada fin de semana, la vio una madrugada, de frente, en el pasillo. La figura cruzó sin apartar la mirada de ella. No tenía rasgos definidos, pero su presencia dejó una impresión que la hermana no supo explicar. Tenía la mirada triste, como de alguien que busca algo que no puede nombrar, dijo luego. La sensación no era agresiva, más bien era como la de un peregrino que se equivoca de camino y repite la ruta una y otra vez. Lo inquietante llegó cuando la figura empezó a aparecer en distintos cuartos, no solo en el pasillo. Cruzaba la habitación del narrador y pasaba por la pared que daba a la recámara de la abuela. En una ocasión, cuando el niño ya era adolescente, su padre despertó de noche porque sintió frío en la espalda. Se levantó y la vio de espaldas, recortada contra la ventana, como si mirara algo lejos. Al momento de avanzar para acercarse, la figura se desvaneció. El padre quedó con la mano en el aire, como si hubiera intentado agarrar algo que no era tangible. Esa imposibilidad para tocarla, la certeza de que algo había estado ahí y sin embargo no dejaba huellas, empezó a erosionar la confianza de la casa en su propia rutina. Lo más perturbador ocurrió años después, cuando el narrador ya tenía 20 y tantos, y la casa se inundó de relatos viejos que antes nadie había compartido. Un tío recordó que de niño su abuelo, hombre de pocas palabras, hablaba de una mujer que había vivido en la casa muchos años atrás, que murió joven y cuyo retrato, que se conservaba en una repisa, a veces parecía cambiar la mirada. Otro vecino contó que durante la guerra, cuando las luces fallaban, la figura se dejaba ver para acompañar a quienes caminaban solos por el patio. Las historias se tejieron hasta formar la impresión de que la figura blanca era un eco, un fragmento de historia que se repetía en la misma casa. Lo que más dañó el confort fue la multiplicidad de testigos. No era la alucinación de un niño, ni la congoja de una abuela supersticiosa. Eran varias personas en distintos momentos que compartían la misma visión. Con los años la familia aprendió a convivir con ese andar espectral. No la atendían ni la provocaban. Le daban un margen como se le da a la lluvia que a veces cae en verano. Pero la inquietud quedó, profunda, como una mancha que no se ve pero condiciona los pasos. Al cerrar ese capítulo, el narrador me dijo algo que recuerdo al detalle. No era mala, pero nadie sabía qué buscaba. Y lo peor era que, por respetarla o por miedo, a menudo le abríamos un hueco en la casa. No te das cuenta de lo que dejas entrar hasta que la presencia ya ocupa un rincón de tu memoria. Esa frase me llevó a la siguiente reflexión, y como puente a otra historia que rompe con la soledad por su extrañeza. La experiencia de Pablo Medina y su tío Roberto en un campo de agave, donde la parálisis del sueño los alcanzó a los dos al mismo tiempo y algo les hablaba desde afuera de la camioneta. Pablo trabaja en el agave desde hace años. Su vida es levantar el día con la tierra en la piel y el olor del campo pegado a la ropa. Lo que me contó sobre aquella noche suena simple hasta que te sitúas ahí, en una camioneta bajo el cielo abierto, y entiendes que la inmensidad también puede oprimir. Iban de regreso después de una jornada larga, la camioneta avanzaba por un camino de tierra y en la cabina solo había radio apagada y el rumor de la respiración. De pronto ambos se quedaron quietos, sin poder mover ni una mano. La parálisis los atrancó con las palabras en la garganta y el cuerpo sin respuesta. No era sueño profundo, era una rigidez que venía con la sensación de que algo se apoyaba sobre el pecho. Lo raro y lo que hace que el relato salte de lo personal a lo colectivo es que los dos la vivieron al mismo tiempo. Mientras uno sentía que no podía respirar, el otro escuchaba pasos que rodeaban la camioneta. Empezaron a oír un crujido, un paso tras otro que iba y venía por todo el chasis. No había luz alrededor, solo la luna y la sombra de las pencas.
Después de un rato que se sintió como algo eterno, alguien dijo en una voz que no parecía venir del exterior sino de la propia madera: «Míralos, míralos». La frase se repetía, como si quien la decía recurriera a un estribillo para mantener la atención de quienes estaban inmóviles. Pablo contó que sintió que la voz conocía nombres, recuerdos y gestos. No supieron si era intimidación o invitación. Pasados unos minutos que fueron horas para ellos, la parálisis cedió y pudieron mover un dedo, luego un brazo, hasta que la normalidad retornó con la torpeza de quien despierta de un mal sueño. Cuando bajaron de la camioneta y revisaron el entorno, no encontraron pisadas ni marcas, solo el silencio del campo y el olor a tierra mojada. Lo que quedó fue la certeza de que algo los había observado, y en esa mirada había intención. El tío Roberto, hombre de pocas historias, repitió la frase varias veces cuando la contaron en el pueblo. Sentí que me decían que no mirara, o mejor dicho, que mirara, que ellos ya me habían visto. Fue una cosa rara, dijo. Para los que escucharon, la rareza fue que la experiencia no pudo ser atribuida a la sugestión de uno, se vivió a dos voces en la oscuridad. Eso lo convirtió en algo que nadie supo explicar con facilidad. Si la parálisis es un fenómeno individual, ¿cómo es que en aquella noche ambos quedaron paralizados? La explicación fue escasa y la pregunta quedó viva. Mientras recogía esas voces, me di cuenta de que hay un hilo común, la suplantación o la repetición de lo conocido, la presencia que no entra sola, sino que lo hace llevando consigo la memoria de alguien que ya estuvo. Y así llegamos a la historia más larga y quizá la más perturbadora que reconstruí, la de Priscila y la intervención de doña Eva, una curandera que buscó ayudar a la bisabuela Rocío y terminó siendo ella misma el epicentro de algo que nadie pudo controlar. Priscila me habló con un tono de agotamiento sostenido. Contó la historia como quien repasa una herida que nunca terminó de cerrar. La bisabuela Rocío estuvo enferma durante meses. Una dolencia que los médicos no lograban definir la debilitaba poco a poco. La familia, angustiada, escuchó de doña Eva, una mujer que curaba con palabras, hierbas y rezos, y decidió probar una alternativa que combinaba lo médico con lo tradicional. Llegó doña Eva, mujer recia, con la bolsa de remedios y el aire de quien ha visto muchas enfermedades y pocas que no se puedan tocar. El ritual no fue una receta que yo pueda detallar. Basta decir que implicó velas, oraciones y objetos que la familia dejó sobre la mesa. Las hijas de Priscila, Carmen, Susana y Elena, estaban presentes. Cada una tenía su miedo silencioso. Doña Eva trabajó con la bisabuela como lo había hecho con otras familias. Hablaba en voz baja, llamaba a los muertos por su nombre y pedía permiso a quienes, según ella, cuidaban de la casa. La atmósfera cambió cuando ciertas frases de doña Eva empezaron a sonar distintas. Su voz adquirió una tonalidad que no era la suya, como si respondiera a algo que no estaba en la sala. Primero fueron pequeños detalles, un temblor en las manos cuando soplaba sobre la frente de Rocío, una mirada que se perdía contra la pared. Luego llegó el olor. Priscila lo describió sin dramatismos, un hedor a carne podrida, concentrado y repentino, que llenó la habitación en cuestión de segundos. Ese olor hizo que hasta la más dura de las hijas se moviera hacia la puerta, con la respiración contenida. No era el aroma de algo externo, parecía salir de la misma energía que estaba en la habitación. Alguien encendió la ventana, pero el aire no disipó la pestilencia. Doña Eva comenzó a convulsionar con una violencia que nadie esperaba. Al principio todos pensaron que se trataba de fatiga o un efecto del cansancio, pero las convulsiones se volvieron más intensas y la mujer, que había venido a sanar, tomó un tono que nadie reconoció. Sus ojos, que antes eran marrones y serenos, empezaron a brillar con una luz que Priscila juraría que no era humana. La voz salió de su boca en fragmentos, con palabras que no correspondían al idioma exacto de la familia y con frases que parecían citas sacadas de sueños ajenos. En un momento, doña Eva, con la mirada fuera de foco, atacó a Elena, quien había intentado calmarla. No fue un ataque sexual ni grotesco, fue un arrebato que dejó a la joven con moretones y la sensación de que la curandera ya no estaba en control. La bisabuela Rocío, en tanto, empezó a convulsionar también. La escena se volvió de una violencia contenida, gritos, plegarias, lágrimas. Priscila recordó que alguien, en la calle, había rezado en voz alta al escuchar los alborotos y que eso no ayudó a apaciguar lo que ocurría dentro. En medio del caos,
La hija mayor intentó calmar a su madre con agua fría y frases inocentes, una mezcla de lógica y superstición que no bastó. Doña Eva se levantó de su propio cuerpo como si otra entidad tirara de sus hilos. Fue entonces cuando dijo, con una claridad que heló la habitación: «Está con su mamá». Alguien bajó. Esa frase quedó suspendida como un pronunciamiento que no se atrevieron a explicar. ¿A quién se refería? ¿A quién había bajado? La familia no podía descartarla como producto de una mente alterada. La voz había salido en medio de convulsiones con una soberbia que no respetaba la cronología de los hechos. Algunos en la aldea creen que eso significa que una presencia buscó a Rocío y se manifestó a través de doña Eva. Otros piensan que fue la advertencia de una mujer que comprendió, con una certeza pavorosa, que había algo que no podían controlar. Lo que no se discute es la secuencia de consecuencias. Doña Eva, de curandera respetada, quedó deshecha. Sus manos temblaban, su salud se deterioró, y con el tiempo dejó de trabajar como antes. Carmen, Susana y Elena, por su parte, cargaron un temor que se coló en las fibras de la casa. A veces, por las noches, escuchaban un susurro en la ventana, como el roce de un vestido blanco. Unos meses más tarde, la bisabuela empeoró, y aunque nadie puede decir qué relación directa tuvo aquello con su muerte, la casa nunca volvió a ser la misma. Las versiones sobre el ritual circularon en el pueblo como avisos. Unos escucharon que doña Eva había abierto algo que no debía tocar. Otros afirmaron que ella, al intentar curar, recibió algo que tomó posesión de su cuerpo. Yo me guardé de escribir conclusiones tajantes. Atribuir un demonio o un espíritu sería pasar por alto la complejidad de lo que la gente siente. Lo que sí puedo decir es que el ritual, pensado para sanar, terminó volviéndose la chispa que encendió la tragedia. Una mujer que vino a curar quedó a su vez marcada, y la familia quedó con una pregunta que nadie supo contestar del todo. Priscila me dijo, con una voz que todavía llevaba el cansancio de aquellas noches: «No queremos que nadie haga nada con la memoria de mi abuela. Solo queremos que la gente sepa que lo que pasó nos cambió». Esa humildad me pareció importante. No es una demanda de venganza ni de explicaciones. Es la petición de que se respeten historias que no caben en categorías simples. Al terminar de escucharla, entendí por qué la frase final de doña Eva se convirtió en un refrán local. «Está con su mamá». Alguien bajó. Se repite como quien avisa que hay algo que vino y no se fue. Es la misma línea que une al claustro, al departamento de León y al campo de Agave. Presencias que se presentan como conocidos, que utilizan voces y gestos familiares para acercarse sin que nos demos cuenta. En ese sentido, la experiencia de Priscila es una confirmación macabra de la advertencia que Mario vivió en el claustro. Cuando lo que imita es afecto, la tentación de creer puede ser la puerta. Al volver al hilo del claustro, conviene pensar en lo que une estos relatos. No es solo el universo del miedo, es también la ambigüedad que los vecinos, hermanos y familiares sienten cuando lo inexplicable irrumpe en lo cotidiano. En todos los relatos hay una mezcla de memoria, dolor y falta de certezas. El claustro con su historia de enfermos, el departamento con su retrato que parece cambiar la mirada, el campo con la parálisis que llega a dos cuerpos a la vez, y la casa con el ritual que sale mal. Cada uno entrega una lección sobre cómo los lugares acumuladores de vida, los hospitales, las iglesias, las casas viejas, los campos, pueden volverse escenarios donde lo que fue vuelve de forma inesperada. No quiero cerrar con conclusiones cerradas. Si algo rescato de estas voces es el respeto por la experiencia humana. Los que vivieron lo narrado se sintieron reales y afectados. Sus miedos no son espectáculo ni folclore. La advertencia más directa que surge es sencilla y a la vez inquietante. No subestimes lo que otros cuentan. No te rías de una historia porque suena a leyenda. Escucha, porque en la repetición hay un indicio. Y si algo te llama la atención, una sombra, una voz, una sensación que no encaja, no lo ignores por orgullo. A veces la prudencia es aceptar que lo que no entiendes merece un espacio de respeto. Para cerrar,
Vuelvo al claustro. Esa estructura de piedra donde Mario vivió semanas de ojos que no pertenecían a nadie y risas que no correspondían a labios humanos. Piensa en la escena final que te conté antes. La figura que se erguía bajo el arco, la imitación de Carlos volviéndose risa inhumana, y el joven que reza no por convicción teológica, sino por la necesidad de ordenar la noche. La imitación como estrategia, de ocupar el lugar de un ser querido para entrar, es la idea que atraviesa todas las historias. Es una puerta que se abre con el nombre de alguien amado, y eso duele porque socava la confianza. Si algo quiero que te lleves al apagar este episodio, es una mezcla de respeto y alerta. Respeto por quienes vivieron lo inexplicable. Alerta porque en nuestros días burlarse de una experiencia puede cerrar la posibilidad de comprenderla. No te invito a creer en una lectura concreta, solo a escuchar con cuidado. Si tienes un relato parecido, compártelo en los comentarios o envíalo al correo del programa. Quizá no alivie la inquietud, pero ayuda a que esas voces no se pierdan. Suscríbete y comparte si esta noche te erizó la piel. Y para que te quedes con una última imagen que no es mía, sino de quienes la vivieron. Imagina un claustro milenario. El olor del incienso mezclado con la humedad de la piedra. Y en uno de sus arcos, la figura que, por un segundo, toma la forma de alguien que conoces. Se vuelve hacia ti sin rostro, y su risa no suena humana. Luego, con calma, desaparece. Queda el ego, y el miedo de saber que lo que imitó a un amigo ya supo cómo suena su voz.